Oyentes de Letras del Tiempo, un corazón en la palabra. Estamos conectados a segunda hora en nuestro programa A Propósito, hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Pero en esta ocasión tenemos nuestro invitado de hoy, Carlos Fernando Acosta, un escritor que ya lleva bastante tiempo, no solamente en la literatura, sino también en otras actividades del arte, como es la danza, la recuperación de la memoria oral, el teatro, pero él mismo nos contará más adelante todo lo que ha realizado a través de su experiencia en el arte. Y también tenemos a Guillermo Rizo, nuestro artista plástico perteneciente al colectivo Letras del Tiempo, que ha hecho esa intervención con Miro excelente. Muy bien, felicitaciones, Guillermo Rizo. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Bueno, entrando en materia, hoy tenemos una entrevista con nuestro poeta del colectivo literario La Otra Hoja, Carlos Fernando Acosta. Carlos Fernando Acosta acaba de publicar su nuevo libro en la librería Ibáñez, que desde 1994 ha tenido como finalidad el buen servicio, la buena información. Para el cumplimiento de este propósito cuenta con un extenso surtido de libros jurídicos en todas las editoriales nacionales y extranjeras de gran prestigio, especialmente en España, Argentina, México, Perú, Venezuela y Ecuador. O sea, nuestro poeta hoy tiene ya donde encontrar en estos países su nueva obra. Y pertenece su libro Pulsos de la Piel a la colección Xenócrates. Y yo diría como Borges en un fragmento de Tamerlán, el libro de los libros, anterior a los días y a las noches. Yo, el rojo Tamerlán, tuve en mi brazo a la blanca Xenócrate de Egipto, casta como la nieve de las cumbres. Recuerdo las pesadas caravanas y las nubes de polvo del desierto, pero también una ciudad de humo y mechero de gas en las tabernas. Sé todo y puedo todo. El ominoso libro no escrito aún me ha revelado que moriré como mueren los otros, y que desde la pálida agonía ordenaré que mis arqueros lancen flechas de hierro contra el cielo adverso y embanderen el negro firmamento, para que no haya un hombre solo que no sepa que los dioses han muerto. Carlos, háblenos acerca de la colección Xenócrate de la librería Ibáñez. Bueno, con esta apología y la apología anterior de Tamerlán el Grande, que no la obviamos, para contarnos de dónde viene el origen de ese nombre. Pero me gustaría que la leyéramos, Carlos, sí, para saber de dónde se ha tomado ese nombre para la colección. Tamburlaine de Grit es una obra en dos partes de Christopher Marlowe. Está basada libremente en la vida del emperador de Asia Central Timur, escrita en 1587 o 1588. La obra es un hito en el drama público isabelino, que en esto sí nos puede, Carlos, ilustrar un poco acerca del teatro isabelino. Sí, el teatro isabelino de la época de William Shakespeare, y son lugares, o sea, escenarios dispuestos de una manera muy especial, empezando que son en tablado, y tienen escaleras, tienen pisos altos, los cuales se adaptan para las operetas y para las obras de teatro. Y marca un alejamiento del lenguaje torpe esta historia de Tamburlaine, de los primeros dramaturgos de Tudor, y un nuevo interés en el lenguaje fresco y vívido, la acción memorable y la complejidad intelectual. La parte 1 se abre en Persépolis. El emperador persa Micetes despacha tropas para deshacerse de Tamburlaine, un pastor excita, y en ese momento un bandido nómada. En la misma escena, el hermano de Micetes, Khosroe, planea derrocar a Micetes y asumir el trono. La escena cambia a Escintia
donde Tamburlaine aparece cortejando, capturando y ganando Zenócrate, la hija del rey egipcio. Enfrentando con los soldados de Micetes, convence primero a los soldados y luego a Corroe para que una a él en una lucha contra Micetes, aunque le promete a Corroe el trono persa. Tamburlaine incumple esta promesa y después de derrotar a Micetes toma el control personal del imperio persa. Ahora una figura poderosa, Tamburlaine dirige su atención a Bayazet, el emperador de los turcos. Él derrota a Bayazet y sus reyes tributarios, capturando al emperador y su esposa Sabina. El victorioso Tamburlaine mantiene al gobernante derrotado en una jaula y le da restos de su mesa, liberando a Bayazet, solo para usarlo como escabel. Bayazet más tarde se mata en el escenario, golpeando su cabeza contra los barrotes. Al enterarse de la próxima victoria de Tamburlaine, al encontrar su cuerpo, Sabina hace lo mismo. Después de conquistar África y nombrarse emperador de ese continente, Tamburlaine pone sus ojos en Damasco, un objetivo que le coloca al sultán egipcio, su suegro, directamente en un camino. Zenócrate ruega a su esposo que le perdone a su padre. Él cumple. En lugar de hacer que el sultán sea un rey tributario, la obra termina con la boda de Tamburlaine y Zenócrate, que es coronada emperatriz de Persia. Entonces, definitivamente nos refiere a que Zenócrate es la emperatriz de Persia. Entonces, sí, háblenos un poquito, Carlos, acerca de esta colección de la librería Ibáñez. Bueno, la colección, por supuesto, tiene una presentación muy hermosa, tiene unas imágenes mitológicas, y aprovechando esta apología tan interesante que usted ha investigado acerca de la mitología de Asia Central, de donde proviene Tamburlaine el Grande, para destacar el nombre de Zenócrate elegido por Fernando Denis. A buena hora, este sustantivo encierra grandes interrogantes. Es una misteriosa puerta que se abre a la imaginación, a la creación literaria y poética. Es una colección donde están todas las posibilidades para escritores nacionales y extranjeros. Y yo comparo a Zenócrate, ese nombre, con el baúl de Jaibaná, o la cajita de Pandora, o el cajón de la abuela, en donde uno lo abre y encuentra de todo. Entonces esta colección Zenócrate ha abierto las puertas a muchos poetas, y hay connotados poetas también. Pues está Fernando Denis, está José Luis Díaz Granados. Creo que el hijo de José Luis Díaz Granados también ya empieza a publicar, y me abren la puerta también a mí con la obra Pulsos de la Piel. A tan importante colección poética, ¿no? ¿Y qué tal, Carlos, si como introducción a esta entrevista nos lee uno de sus poemas? Hay un capítulo en el libro que se llama El Arco del Triunfo, al cual nos referiremos más adelante. Más adelante. Y voy a leer Agonía de Abril 1 y Agonía de Abril 2, que son dos poemas cortos con los que ganaron el premio, no fui yo. Casi como un díptico. Un díptico. Con un díptico gané. Y cuando nos puede explicar un poquito, Guillermo, a qué se refiere un díptico. Un díptico es una obra dividida en dos partes. En dos partes, porque yo había concursado aparte con los versos y nunca gané, y los uní y el díptico sí gané. Agonía de Abril 1. Rostro difuso de la noche refleja en el mar su rictus de amargura, ojeras como cuencas anegadas por gélidas lágrimas desembocan en un cráter silibante, estertores sacuden la geografía de su muerte, líneas infinitas marcan la agonía de los días y en silencio consumen el dolor de su existencia. Ni los dedos alargados de las sombras mitigaron tus angustias, aluvión de lágrimas sin reposo, crujir de dientes en eternas noches,
El implacable tiempo arruinó su piel, pulverizó sus huesos. Ahora, inocente, habita las sombras, presidiario de sí mismo. Esta parte la escribí para cuando murió el papá de una amiga, Elizabeth Amaya Malaver, y Agonía de abril 2, que es la otra parte del díptico, cuando muere mi madre. Abril, oscuro abril, zaguán al pasado de hilos que someten la vida a vórtices sin retorno. Abril, triste abril, tiempo de penas propias marcadas en un diastólico pulsar de inciertos destinos. Abril, dulce abril, extrañas goteras del cuarto marcan los pasos de la madre al atravesar el silencio. Con ella, a prueba de fuego, la inocencia sin secretos despertará en una lenta muerte. Abril, triste abril. ¿En qué momento nace ese poema? O cuéntenos un poco acerca de él, cómo lo escribió. Bueno, estábamos iniciando apenas el colectivo literario. Ya mi madre había muerto hacía más o menos 21 años, pero comencé fui y me paré en la puerta de la casa, ¿se acuerda? Y le dije, voy a ir a la casa del Restrepo, la casa materna. Me recargué sobre la puerta y me acordé del zaguán y retomé como unas sensaciones y de ahí nace el poema. Y hablando de poesía, ¿cuándo apareció ella? Bueno, es algo especial, ¿no? El mundo de la poesía se me aparece cuando mi primer profesor de español, Luis Enrique Villamizar, quien era un excelente lector en altavoz, interpretaba, manejaba el ritmo, la entonación, la curva melódica y por supuesto nos transportaba. Y él sufría de una delgadez extrema, inclusive hasta lo llegamos a comparar con el Quijote de la Mancha. Y nos apasionaba, porque era un apasionado por la poesía. Muy interesante esa anotación. Y además de eso, me imagino que tuvo algunas lecturas poéticas iniciales que lo introdujeron a realizar claro, o a enfocarse en la poesía. El mismo profesor Luis Enrique Villamizar, con mucha insistencia nos decía de Porfirio Barba Jacob, el hombre que tenía la cara de caballo, una cara alargada, Maín Jiménez, y para nosotros era algo mágico, ¿no? Y hasta nos llevaba los dibujos y las fotos de él. A mí me espeluznaba, nos mostró una cara muy larga, ¿no? No sé si era una caricatura, pero nos decía, los versos decía Carlitos, hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y nos leyó el Nocturno de Silva, nos leyó La Perrilla, La Paloma Torcaz de Epifanio Mejía, y hasta fragmentos del Quijote donde nos burlábamos y lo comparábamos con el Quijote de la Mancha, el duelo del Mayoral, el seminarista de los ojos negros, a solas, esos poemas que ya no se usan, y algunos del Indio Rómulo. Y con todo eso que él hacía, pues me enamoré de la poesía y luego me atrapó cuando me enamoré. Ahí empecé a escribir. ¿Qué tal si escuchamos un poema de su obra Pulsos de la Piel? Bueno, vamos a elegir uno por acá, que tengo este libro calientico. Voy a leer este que se llama Mutación, que tiene una historia particular cuando fui a llevar unos poemas a derechos de autor.
y uno ingresa por una puerta y a la salida lo hacen salir por otra. Y había una exposición de arte. Qué bueno, maestro. Como con 8 cuadros y era de una negritud. Sí. Y lo miré y me senté y escribí. Si tuviera un instante, escribiría una canción, pero la cabeza se me parte. No comprendo esta aridez. Ahora soy cuerpo creado para el amor. No sé si te importe la mutación de mis dedos que abrazan esta margarita. Ahora me duplico. Soy tu concertino de tonos agudos y tristes. Te soy infiel. Me he convertido en tu amante. Muchos poetas han definido la poesía de muchas formas. Boris Pasternak nos dice: la poesía es la musicalidad de las cosas que discurren a ondas para recrear con la palabra imágenes visuales, lo que ya hablábamos ahora con Guillermo. Juan Ramón Jiménez nos dice: la poesía es el encuentro después del hallazgo. Octavio Paz dice: la poesía es conocimiento, salvación, poder y abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. Y César Vallejo nos dice: un poema es una entidad vital, mucho más organizada que un ser orgánico de la naturaleza. Si a un poema se le mutila un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Llegando a estos términos, ¿qué es para Carlos Fernando Acosta la poesía? Bueno, para mí en este momento la poesía se ha convertido en un todo. He abandonado muchas otras actividades. ¿Usted se ha dado cuenta? He cerrado muchas ventanas. Cerré la ventana de la marroquinería que me heredó mi papá por la poesía. La de la panadería, ya esa la clausuré. No hemos vuelto a comer pan de yuca, ni esos panes deliciosos. Y lo que más añoro era la pizza. Y esa pizza que yo hacía. Y la poesía, aunque podría decirse, produce satisfacción, me produce satisfacción. Y aquí le doy una mirada a don Guillermo Rizo, pero poco lucrativa. Y también tiene algo de particular, ¿no? Le da a uno un estatus social e intelectual. Y a mí particularmente, no sé, Carlos me podría decir, y Guillermo en su pintura, me produce una catarsis. Me libero de cantidad de cosas y es una forma de plasmar el mundo. Y además encontrar otra visión del mundo muy diferente a la que tenía uno antes. Antes, sí. Y la poesía, para mí, es lo interno al desnudo. Y para que nos lleve ¿Tanto? A eso que nos dice, ¿no Sí. tiene de pronto en su libro un ars poética? Ah, sí, claro. Tanto que se podrá ser juzgado por lo que se escribe. Y la palabra aletea sobre las aguas. Por sus agujeros se cuelan la fe y la duda. Así la fonética crea la luz, las dimensiones y las sombras. Esta vibración hiere y encanta. También se degrada y fenece. Crea la vida. En breves pausas el silencio asiste al sepelio de los vocablos. Está todo dicho. Dentro del proceso de formación de un poeta, hay muchos caminos para llegar a él. Algunos utilizan el estudio y se preparan a través de, sea en licenciaturas o en maestrías literarias o a través de talleres. ¿Qué debería hacer una persona para convertirse en un buen poeta, Carlos? Bueno, esta es una pregunta que tiene muchas aristas. Difícil que se la podíamos trasladar a los artistas plásticos, ¿no? ¿Qué se debía hacer para ser un buen artista plástico? ¿O qué se debe hacer para ser un buen futbolista? Pues eso es muy complicado. Yo pienso que ejercer el oficio de escribir todos los días,
una dedicación diaria, no caer en el ego. Y ahí me explico, no pensar que todo lo que uno escribe es bueno y que ya pasó la prueba. Tenemos que ser críticos de nuestros propios versos y trabajarle duro, ¿no? Y a pesar de haber leído a otros para ser un buen escritor, es necesario lograr una voz propia, un estilo propio y crear nuevas formas poéticas, nuevas propuestas, como la que hace usted con su nuevo libro, Carlos Camilo. Recuérdele, por favor, el nombre a los oyentes de este texto. El texto se llama La escena de la vida. Es una nueva propuesta editada por Casa de Libros. Son diálogos entre dos poemas. Y es decir, de los que yo he leído, el más difícil para ser un buen poeta es hacer nuevas propuestas, generar una escuela poética sin dictar talleres, ¿no? Alguna vez hablábamos, refiriéndonos al folclore, ¿por qué a un folclorista se le dice maestro? Porque ha hecho aportes bien sea a la danza, o bien sea en la investigación, o bien sea a cambios o composiciones de canciones folclóricas, propuestas nuevas, o investigaciones, claro. Y no se puede uno quedar ahí, Carlos, o sea, para ser bueno hay que cada día progresar, porque entonces nos quedamos en lo mismo, repitiendo un estilo siempre, y eso cansa. Y no conformarse con lo que ya se hizo. La autocrítica es muy importante. Bueno, esos son los puntos. Se debe, para ser un buen poeta, ¿no? Hacer el oficio todos los días de poeta, no caer en el ego, a pesar de haber leído a otros. Ya Carlos nos había referido a un capítulo, creo que es el primero, que habla del Arco del Triunfo, que empieza con un epígrafe de Adonis. Tinta era el mundo en mi camino, y cada estremecimiento una frase. No sabía que entre nosotros había un puente de hermandad, de pasos de fuego y profecía. No sabía que mi rostro era un barco navegando en una chispa. Adonis, Ali, Ahmad Said. ¿Qué lugares en el corazón y en el ego le han dejado esos reconocimientos poéticos, Carlos? Se refiere a los premios, ¿no? Aunque muchos, Carlos, y lo sabemos y lo hemos vivido porque usted también ha ganado muchos premios, aunque muchos en el medio nos han dicho que los premios no son importantes, sigo sosteniendo que sí, y más que un estímulo, son más un estímulo que un orgullo, Carlos. Y con base en ese orgullo que uno siente, cacarea, saca pecho, pero también dice, no, ya estoy comprometido, no puedo hacer nada por debajo de esto, tengo que hacerlo mejor. Es un reto de ser más perfecto y en cada logro. Dígame, Carlos, ¿cómo no alegrarme de ganar un reconocimiento? ¿Sí? ¿Cómo callarlo? ¿Y por qué callarlo? Por ejemplo, usted que acaba de tener segunda mención en letras como puñal. Como espada. Letras como espada. En España, en Toledo. En Toledo. Pues uno siente orgullo y eso nadie se lo puede quitar. Precisamente, hable, yo sigo acá. Me refería a eso porque, por ejemplo, cuando uno igual le debe pasar a los artistas plásticos, hay un momento dentro del proceso de creación que se queda sin temas. Puede ser, puede pasar, no siempre está uno con temas y con disposición para crear. Y esos temas que proponen los concursos son en cierta forma un reto para seguir avanzando en la poética. Y yo le entrego disculpas a todos mis seguidores en Facebook, todos mis amigos, porque pues cada vez que cumplo un tiempo de haber ganado un premio, yo lo subo y lo publico. El 14 de diciembre subí
que gané el primer premio en la NUS Argentina. Porque el mismo Facebook se lo recuerda a uno y se lo vuelve a colocar. Lo vuelve a colocar. Uno lo único que hace es compartir. Compartir, y entonces lo recordé, y es un orgullo. Al comienzo me decían, usted es muy de buenas, por eso es que gana. Pero creo que después de 6 reconocimientos internacionales y 4 nacionales, ya no es suerte. Algo está pasando con esa poética, o sea que gusta o que pega o se mueve afuera. Y en el ambiente familiar, ¿qué le ha significado, Carlos? ¿O no ha tenido ninguna repercusión a nivel familiar? No, claro. Entonces quiero recordarle la admiración de mi hija. ¿Qué tal entonces un poemita de esos ganadores para que la audiencia escuche uno de que haya obtenido algún premio y nos dice qué premio fue? Sí, aquí en Colombia, en Cali, que se llamaba Palabras Autónomas, que tenemos una anécdota, que los dos íbamos a concursar y yo ya había llevado el paquete a la Universidad Autónoma ahí en la Candelaria, y al otro día fuimos con Carlos porque Carlos me dijo, ¿dónde es que hay que llevarlo? Y en lugar de recibir el de Carlos me devolvieron el mío. Dijeron, no, esto es en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali vía Jamundí. Ese día recuerdo que fue tanta la mojada que se me dañaron las hojas. Las hojas. Y por eso decidí, yo que me voy a poner ya otra. no me voy a volver a pasar eso. Y ese día, no lo mando porque era el límite de entrega. Y ese día llenamos todo y me fui para hacer mi entrega y lo envié el mismo día que se cumplía y gané el primer puesto con Alucinación, Grafías y con otro que se llama Ilusión. Pero voy a leer uno solo. Estaba yo en una panadería tratando de escribir un verso y no me salía nada. Y gracias a un indigente que entró a pedir tinto y lo sacaron, salió pegado a la pared como regañado y con el pegante. Dije, lo tengo. Y escribí. Claro que no me salió así, eso fue corregido y todo. Hay un falso reloj entre la piel que lame la pared y somete el destino. Hay un diminuto infierno con la voz mordida a gritos que deja el fracaso de los días y liba zumo furioso de dioses. Hay un falso reloj de aguas sosegadas que constriñen la garganta, incendian la palabra donde la obtusa muerte abandona el oficio. En un capítulo de su libro habla de alfabeto de la piel. Cuando uno habla de alfabeto de la piel, y lo digo porque utiliza mucho la palabra gen dentro de su libro, uno se remite al ADN, que está compuesto de solo 4 letras por casualidad. No son más el alfabeto del ADN. Es decir, el lenguaje del ADN tiene un alfabeto muy pequeñito. Si nos queremos aprender el abecedario de los genes, entonces basta con recordar A, T, G y C. Y si deseamos ser unos expertos en el tema, diríamos adenina, timidina, guanidina y uracilo. Y citosina. Citosina. Son las 4 bases nitrogenadas en química, las responsables de la vida. Se unen en una cremallera y se recombinan infinitamente. Lo que hacen las sílabas en el lenguaje, infinitamente. Y ya que con esas 4 letras se construyen las frases de los genes, es por esa razón que me remito a ello para preguntarle, ¿por qué emplea ese término alfabeto de la piel en uno de los capítulos de su poesía? Bueno, alfabetos de la piel, porque la piel tiene sus propios fonemas que se recombinan, por supuesto tiene su propio lenguaje y a través de ella se expresan sentimientos, y así como se expresan sentimientos también patologías en el cambio del color, en la textura, en su temperatura. A veces pensamos que amamos por la piel también, y de acuerdo a circunstancias que se experimentan
por cosas fuertes como exudaciones, ruborizaciones, ¿no? La piel es un vehículo y al mismo tiempo es un límite, es protectora de lo interno, y la piel también se convierte en una máscara. No, me quería referir era a la parte en que si tenía que ver el estudio de la medicina en este capítulo que realizó Carlos. No, pues sí, uno siempre le quedan cosas, por ejemplo, por debajo ya de la piel, en la parte más interna, en endodermis, pues están los terminales nerviosos, las células ocludens, que son las que captan, reciben, son muy especializadas y envían el mensaje al sistema nervioso central. Sí. ¿Ya? Entonces, para mí la piel es muy buena, por eso digo pulsos de la piel, una piel busca otra piel. Bueno, vamos a leer piel. Dejo el terrible alivio, delirante, detrás de mi conciencia encuentro páginas, peor que lágrimas escritas con oscura ensoñación. La peste alcanzará las sombras, entonces viviré entre una esfera de cristal, olvidaré mi rostro y la maldad del corazón, entre tanto el espíritu sufrirá bajo esta piel que habito. De donde vengo o el origen nos devela que el poeta está en una búsqueda constante de su propia voz, de su propio yo poético, y nos lo deja ver claramente en el epígrafe que emplea en esta sección del libro de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de un alma hecha jirones. En las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿Cuál ha sido el recorrido de Carlos por los versos de la vida? Bueno, no me atrevo a decir que la vida es un poema. Creo más bien que de esta tomo elementos trascendentales para nutrir los versos. Es decir, basado en vivencias. Por lo regular hallo los leitmotiv de mi poesía en diversas circunstancias. Y por insignificantes que parezcan, surge una idea, una frase. Sigamos con la parte que habla de auroras propias. Carlos, en ese poema que dice: debo partir a medianoche olvidado por todos, viajar a lo insondable hasta encontrar auroras propias. No moriré antes que las sombras, a la hora del túnel miraré el pasado, intentaré atrapar antiguas memorias antes que la lanza atraviese el costado y salpique el mundo de perdón, antes que el bajido de los infantes se ahogue y muera la esperanza del mundo. Bueno, ahí... ¿Es tan desolador el panorama de la poesía del mundo para perder toda esperanza, Carlos? Eso es duro. Claro que ese me inspiré también leyendo Apocalipsis, ¿no? En la última parte, dice: siempre habrá una esperanza mientras exista el bajido de un infante. Entonces dije, vamos o a empezarlo o a rematar con ese. Aunque a veces llegue el desencanto para contestar la pregunta, por las políticas que no apoyan la cultura, que quienes son supuestamente la panacea no reconocen en otros su trasegar poético. No hay que desfallecer, no hay que dejar que la poesía muera entre volardos y adoquines, entre proyectos absurdos. La poesía es una flor capaz de surgir en cualquier suelo. Bien. Muy cierto. Pulsos de la Tierra, que es otro de los capítulos del libro de Carlos Acosta, Pulsos de la Piel. Quisiera referencia al físico alemán Schaumann, que la Tierra está rodeada de un campo electromagnético poderoso que se forma entre el suelo y la parte superior de la ionosfera, situada a unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Esto se le llama el nombre de la resonancia Schaumann, más o menos constante del orden de 783 pulsaciones por segundo.
Es decir, la Tierra tiene una pulsación, funciona como si fuera un marcapasos, responsable del equilibrio de la biosfera, condición común a todas las formas de vida. También se ha comprobado que todos los vertebrados y nuestro cerebro están dotados de esa misma frecuencia, 7.83. Pero esa resonancia se ha disparado a causa del cambio climático en los últimos años, llegando incluso a más del doble. ¿Es el poeta o la poesía un cuidadoso incansable del elemento de la recuperación del planeta? Es decir, ¿la poesía puede salvar el mundo, Carlos? Bueno, ¿qué pregunta? Sí, claro que sí. Yo pienso que sí puede contribuir a salvar el mundo, haciéndolo más amable, más original, escribiendo poemas ecológicos, unos textos que desmitifiquen el imaginario colectivo, salir del cliché y procurar que estas letras no se queden en un solo lugar, sino que aporten, muevan núcleos sociales para generar cambios en el ambiente. Los poetas tenemos la palabra, tenemos el don de entrar en esferas un poco altas y vamos a procurar que con la poesía podamos cambiar el mundo. Y acerca de Pulsos de la Piel, un poema sobre el tema que hace referencia. Bueno, vamos a mirar, porque lo que pasa es que se me acabaron los libros, entonces para conseguir este libro no los he separado, pero ya vimos que, digamos, el exilio es una de las cosas que marcan duro. Voy a leer exilio, cuando hay cambios fuertes en los lugares, bien sea por guerras, por lo que sea, como le pasó a Elena Garro en estas guerras intestinas, y ahí se conoce con Octavio Paz. Exilio. Oculto tras la sombra, huye de su historia, sacrifica la esencia de sus nombres, sin estancia ondea el adiós, abandona la ceniza de sus difuntos, de voces apagadas, de banderas sin viento, ha bebido cálices de amargo rojo, saboreado el rigor de los clavos, sin vestir la túnica del condenado. La luz ciega de las sombras no entiende de apátridas, sus párpados no saben de traición, pero cobijan a quien urdió entre el frío fango. El último capítulo de su libro se llama Bautismos del Destino y empieza con un epígrafe de Jorge Luis Borges. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y las sombras. ¿De qué bautismos hace referencia el libro Pulsos de la Piel? Bueno, usted sabe, Carlos, que el nombre es definitivo. El nombre le orienta a uno la vida. Al nuevo ser, al que se bautiza, lo orienta. Y es la palabra más dulce que la mayoría de seres humanos y animales ha escuchado. Y esto lo dijo el escritor Arturo Udlar Prieto en su libro Camino de Cuentos, en el cuento que se llama Simeón Calamariz. El personaje principal, cuando ve el cadáver, el médico, con el rótulo en el dedo gordo colgando, y lee Simeón Calamariz, y dijo: esta debió ser la palabra más dulce que este ser escuchó en su vida. Si bautizamos las mascotas, Carlos, en las haciendas, los negocios, aquí hablo de un bautismo también como protección desde el agua y la palabra, y a pesar de esa protección, el hombre enfrenta el azar y pasa por desiertos, por parajes escabrosos.
De su libro Bautismos del Destino, ¿nos podría leer un poema? He visto en el confín a un anciano susurrar ruegos al oráculo, apartar de los divinos misterios, ojos azufrados, con fuego, exorcizó la terraza del altar, espantó aves malditas con alas de vellocino de la pila bautismal, bendijo mi nombre con palabra y agua. Bautismo 2. Las sílabas sacuden su nombre. Este triste anónimo en la vastedad se quedó sin eco. A gritos en la penumbra de sus días, la sed resecó los años con huellas del pasado. Hiere pasos del futuro, como testigo de su suerte baraja el azar y juega al destino la última carta. Cuando leemos su libro Pulsos de la Piel, encontramos un proceso. El libro es toda una unidad temática. Para el poeta Carlos Acosta, el infierno sería el silencio y el cielo las palabras. Me hizo acordar de ese programa que se nos quedó en el tintero de Dante Alighieri, del infierno, precisamente el día que íbamos a grabar El Inferno, en italiano. Cerraron la emisora. Cerraron la emisora y se acabó Estéreo. Expresión Estéreo. Y entonces yo digo, para mí, yo digo que tanto el cielo como el infierno no son lugares, son estados. Y me atrevo a decirlo, estados de conciencia, y lo aseguro porque una autoridad espiritual, como lo fue el Papa Juan Pablo II, él dijo: no crean que el cielo es un lugar o el infierno es un lugar, es un estado de conciencia. En mi poética es un estado de silencio, de sombras y también de angustia por lo efímero de la vida. Usted sabe, poeta, que uno inventa universos, uno es un semidios y crea infiernos como el de Dante Alighieri o nirvanas como de los orientales. Cada uno crea su propio infierno o su propio cielo. ¿Y cuál es ese infierno? Me gustaría, poema? Carlos, que lo leyera usted, Carlos. Infierno, del poeta Carlos Fernando Acosta. ¿A qué hora se esfumó la vida? Tal vez junto a la huella del ensueño. Pasó un cortejo con las urnas de alfabetos. Se nos había dicho que este paso sería corto y que luego vendrían un infierno de silencios, con anónimas sombras, muertas metáforas de oscuros significados y tenebrosas sendas. Se nos acabó la vida entre la desnudez y la orfandad. Este poema, por eso le hacía la pregunta, el infierno es el silencio y el cielo las palabras. Es una forma diferente de ver esos dos puntos de vista muy importantes para el ser humano, pero este poema lo señala muy bien. Pasó un cortejo con la urna de alfabetos. Sí. Es una frase bastante dice. Y se nos acabó todo, hasta el programa, Carlos. Camilo Torres.